Mi hija y mi yerno me dejaron solo en el aeropuerto de un país extranjero, sin dinero ni documentos. Ellos querían deshacerse de mí para poder quedarse con mi empresa. Pero cuando ellos abrieron la puerta de casa, yo ya estaba allí, sentado en el sillón principal de la sala, con las luces apagadas y las manos cruzadas sobre mi regazo. Patricia dejó caer su maleta al verme y Ulises retrocedió 2 pasos, pálido como un fantasma. Dije con voz tranquila, casi amable: «Ah, volvieron. ¡Qué alegría! Tengo una sorpresa para ustedes». Ella tartamudeó algo incomprensible mientras él intentaba sonreír, pero sus labios temblaban. Detrás de mí, sentados en el sofá, estaban mi abogado Gabriel y 2 oficiales legales con carpetas gruesas sobre sus rodillas. Patricia miró los documentos, luego a mí, y susurró: «Papá, ¿qué está pasando?». Yo no respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que el miedo trepara por sus espinas dorsales como una araña paciente. Porque yo había pasado 15 días en el infierno que ellos me construyeron, y ahora era mi turno de mostrarles lo que se siente cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesito contarte todo desde el principio, desde el día en que mi propia hija decidió que yo ya no merecía existir. Desde el momento en que me dejaron abandonado en aquel aeropuerto extranjero, sin un centavo, sin pasaporte, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Ellos creyeron que un hombre de 73 años no sobreviviría a eso. Se equivocaron. Y ahora iban a pagar cada segundo de mi sufrimiento. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando Patricia llegó a mi casa un domingo por la tarde con una sonrisa demasiado amplia y ojos que no reflejaban la alegría de sus labios. Traía consigo a Ulises, ese hombre que siempre me había parecido demasiado interesado en los números de mi empresa y demasiado poco en el bienestar de su esposa. «Papá», dijo ella mientras se sentaba frente a mí en la terraza, «hemos estado pensando. Tú trabajas demasiado. A tu edad deberías estar disfrutando la vida, viajando, descansando». Ulises asintió con entusiasmo exagerado. «Exactamente, don Ezequiel. Usted se merece un descanso. Ha construido un imperio, es momento de disfrutarlo». Yo los observé en silencio. Llevaba 45 años dirigiendo mi empresa de importación. La había levantado desde cero, después de llegar a este país con apenas 2 maletas y un sueño. Ahora valía más de $8 millones, con contratos en 12 países y una reputación intachable. Y mi única hija quería que descansara. «¿Qué proponen?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Patricia se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con una ternura que no sentía desde hacía años. «Un viaje, papá. Los 3 juntos. A Europa. Podríamos visitar Italia, Francia, España. 2 semanas completas, solo para ti». «Para nosotros», corrigió Ulises rápidamente. «Para reconectarnos como familia». Algo en su tono me incomodó, pero yo era un hombre viejo y solitario. Mi esposa había muerto hacía 5 años, y Patricia era todo lo que me quedaba. La idea de pasar tiempo con ella, de recuperar algo de lo que habíamos perdido, era tentadora. «Está bien», dije finalmente. «Organicen el viaje». La sonrisa de Patricia se amplió, pero sus ojos permanecieron fríos. Ulises apretó mi hombro con falsa camaradería, y yo sentí un escalofrío que no supe interpretar en ese momento. Debía haberlo sabido. Debía haber visto las señales. Pero el amor de un padre ciega incluso al hombre más astuto. Las siguientes semanas transcurrieron en una vorágine de preparativos. Patricia se encargó de todo: los boletos de avión, las reservas de hoteles, el itinerario completo. Yo solo debía empacar y presentarme en el aeropuerto. «No te preocupes por nada, papá», me repetía constantemente. «Nosotros nos encargamos de todo». Y se encargaron. Vaya que se encargaron. El día del viaje, un martes lluvioso de octubre, llegué al aeropuerto con una maleta pequeña y una emoción contenida que no sentía en años. Patricia y Ulises ya estaban en la terminal, revisando los documentos junto al mostrador de la aerolínea. «Perfecto, papá», dijo Patricia cuando me vio llegar. «Ya hicimos el check-in. Aquí está tu pase de abordar». Tomé el papel y lo guardé en mi chaqueta sin revisarlo. Confiaba en ella. Era mi hija. Ese fue mi error. El vuelo fue largo y tranquilo. Conversamos poco. Patricia dormía la mayor parte del tiempo, y Ulises leía revistas de negocios, lanzándome miradas ocasionales que yo no supe descifrar. Cuando aterrizamos en Ámsterdam, el cielo estaba gris y amenazaba con llover. «Tenemos una escala de 3 horas aquí», explicó Patricia mientras caminábamos por el aeropuerto.
Luego volamos a Roma. ¿Qué te parece si tomamos un café mientras esperamos? Asentí, cansado del viaje. Encontramos una cafetería cerca de nuestra puerta de embarque y nos sentamos. Patricia pidió los cafés mientras Ulises iba al baño. Yo observaba a la gente pasar, viajeros de todas partes del mundo, cada uno con su propia historia, su propio destino. No sabía que el mío estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Ulises regresó, Patricia se levantó. Papá, voy al baño también. Cuida mi bolso, ¿sí? Por supuesto, respondí. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 20. Empecé a inquietarme. Miré el reloj. Faltaba 1 hora para nuestro siguiente vuelo. Revisé mi teléfono para llamar a Patricia, pero no tenía señal de roaming internacional. Lo había olvidado por completo. Esperé 30 minutos más. Entonces escuché el anuncio por los altavoces: último llamado para el vuelo con destino a Roma. Pasajeros Patricia Morales y Ulises Vega, favor de presentarse en la puerta de embarque inmediatamente. Mi corazón se detuvo. Tomé mi maleta y corrí hacia la puerta. Cuando llegué, sin aliento, el empleado de la aerolínea me miró con expresión confusa. «¿Señor Ezequiel Morales?», preguntó revisando su computadora. «Sí, ese soy yo. Mi hija y mi yerno ya abordaron». El empleado frunció el ceño. «Señor, según nuestro sistema, usted no tiene reserva en este vuelo. Solo aparecen 2 pasajeros con ese apellido, y ya abordaron hace 10 minutos». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Eso es imposible», dije con voz temblorosa. «Yo vengo con ellos. Tengo mi pase de abordar». Saqué el papel de mi chaqueta y se lo entregué. El empleado lo revisó y su expresión se volvió más grave. «Señor, este pase de abordar es solo para el vuelo de llegada. No hay conexión registrada a su nombre. Y el vuelo a Roma ya está cerrado». Miré hacia la puerta. A través del vidrio pude ver el avión alejándose lentamente de la terminal. Y dentro de ese avión estaba mi hija. Mi única hija. Que acababa de abandonarme en un país extranjero. Permanecí de pie frente a aquella puerta de embarque, observando cómo el avión desaparecía en la pista, llevándose consigo a las 2 personas en las que más había confiado. Mi respiración se volvió pesada, irregular. Las manos me temblaban mientras sostenía ese maldito pase de abordar inútil. El empleado de la aerolínea me tocó el brazo con suavidad. «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llame a alguien?». No respondí. No podía. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de suceder, pero era como intentar armar un rompecabezas en medio de un terremoto. Patricia no había ido al baño. Ulises tampoco. Ellos habían abordado ese avión sabiendo perfectamente que yo me quedaría atrás. Habían planeado esto. Cada detalle, cada movimiento, cada sonrisa falsa de las últimas semanas. Me habían abandonado. Caminé hacia una silla cercana y me dejé caer, sintiendo que mis 73 años pesaban como piedras sobre mis hombros. Revisé mis bolsillos con manos temblorosas. Mi billetera estaba ahí, pero cuando la abrí, mi estómago se contrajo. $200 en efectivo. Eso era todo. Busqué mi pasaporte en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mis dedos tocaron el forro vacío. Lo busqué en todos mis bolsillos, en mi maleta, en cada compartimento. Nada. Y entonces lo recordé. Patricia había insistido en guardar todos los documentos juntos. «Para que no se pierdan, papá. Yo los cuido». Había puesto mi pasaporte en su bolso esa misma mañana, cuando llegamos al primer aeropuerto. Me engañó. Mi propia hija me engañó. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo más profundo que el dolor o la traición. Era la muerte de una ilusión, de una imagen que había construido durante décadas. La imagen de una familia, de un lazo inquebrantable entre padre e hija. Todo era mentira. Un hombre mayor con uniforme de seguridad del aeropuerto se acercó a mí. «Señor, ¿necesita ayuda? Lo he visto aquí sentado por un buen rato». Levanté la vista hacia él. Tenía ojos amables, arrugas profundas alrededor de la boca. Un hombre que había visto muchas cosas en su vida. «Me abandonaron», dije con voz ronca. «Mi hija y mi yerno me abandonaron aquí. No tengo pasaporte, no tengo boleto, no tengo nada». El guardia frunció el ceño, luego se sentó a mi lado. «¿Estás seguro? Quizás hubo una confusión, un malentendido». «No hubo malentendido», respondí con amargura. «Fue deliberado. Ellos querían dejarme aquí».
¿Por qué harían algo así? Cerré los ojos. La respuesta era tan obvia, tan dolorosamente clara. Por dinero. Por mi empresa. Yo soy el único obstáculo entre ellos y $8 millones. El guardia permaneció en silencio por un momento, procesando mis palabras. Luego suspiró profundamente. Señor, necesita ir al consulado de su país. Ellos pueden ayudarlo con documentos de emergencia. ¿De dónde es usted? Le dije mi país de origen. Él asintió y sacó su teléfono, buscando información. El consulado está en el centro de la ciudad. Pero está cerrado ahora, es casi medianoche. Abre mañana a las 9 de la mañana. ¿Cómo llego allá?, pregunté, aunque sabía que con $200 no llegaría muy lejos en una ciudad extranjera. El tren es la opción más barata. Unos $15 hasta la estación central, luego un tranvía. Me ayudó a encontrar las máquinas de boletos y me explicó cómo usar el transporte público. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro. Suerte, señor. Y lo siento. Nadie merece esto, especialmente no de su propia familia. Sus palabras quedaron resonando en mi cabeza mientras viajaba en aquel tren nocturno hacia el centro de Ámsterdam. A través de las ventanas veía luces borrosas, edificios antiguos, canales oscuros. Una ciudad hermosa que se había convertido en mi prisión. Llegué a la estación central cerca de la 1 de la madrugada. El frío de octubre me golpeó cuando salí, y me di cuenta de que solo llevaba una chaqueta ligera. No había empacado para el invierno europeo porque Patricia me había dicho que el clima sería cálido. Otra mentira. Caminé por calles desconocidas, arrastrando mi pequeña maleta sobre adoquines irregulares. Cada paso era un recordatorio de mi edad, de mi vulnerabilidad, de lo completamente solo que estaba en ese momento. Encontré un pequeño parque con bancas y me senté, abrazándome para mantener el calor. Algunas personas pasaban, la mayoría jóvenes riendo y hablando en idiomas que no entendía. Nadie me miraba. Para ellos yo era invisible, solo otro anciano en una banca. Pero dentro de mí algo había comenzado a cambiar. El shock inicial estaba dando paso a otra cosa. No era solo dolor o tristeza. Era algo más frío, más calculado. Era rabia. Una rabia silenciosa que crecía con cada respiración, con cada latido de mi corazón. Patricia había subestimado a su padre. Ulises había creído que un hombre de mi edad simplemente se rendiría, que me quedaría paralizado por el miedo y la confusión. Ellos pensaban que sin dinero ni documentos, yo desaparecería del mapa, tal vez terminaría en algún refugio para indigentes, olvidado y derrotado. No me conocían en absoluto. Yo había construido un imperio desde cero. Había llegado a un país extranjero décadas atrás con menos de lo que tenía ahora, y había triunfado. Había enfrentado crisis económicas, competidores despiadados, momentos en los que todo parecía perdido. Y siempre había encontrado la manera de salir adelante. Esto no sería diferente. Saqué mi teléfono y revisé la batería. 40%. Suficiente por ahora. Aunque no tenía datos móviles, podía conectarme a redes Wi-Fi públicas. Empecé a hacer una lista mental de lo que necesitaba. Primero, documentos de emergencia en el consulado. Segundo, contactar a Gabriel, mi abogado. Él sabría qué hacer. Tercero, encontrar una manera de regresar a casa sin gastar todo mi dinero. Cuarto, reunir evidencias de lo que Patricia y Ulises habían hecho. Y quinto, el más importante, recuperar mi empresa y asegurarme de que ellos pagaran por cada segundo de este infierno. Pasé esa noche en el parque, durmiendo en intervalos cortos, despertándome cada vez que escuchaba pasos cerca. El frío me calaba los huesos y mi espalda protestaba contra la dureza de la banca, pero mi mente estaba extrañamente clara. No había espacio para el autocompasión. No había tiempo para lágrimas. Solo había espacio para la estrategia. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa, me levanté de aquella banca con todo el cuerpo adolorido pero con la mente más despierta que nunca. Encontré un baño público donde me lavé la cara y traté de verme presentable. El hombre que me devolvió la mirada en el espejo tenía ojeras profundas y barba de 2 días, pero sus ojos ardían con una determinación que no había sentido en años. A las 8:30 de la mañana ya estaba frente a las puertas del consulado, esperando que abrieran. Había otros 5 o 6 personas en la fila, todos con sus propias historias de documentos perdidos o robados. Cuando finalmente abrieron, me acerqué al mostrador de información. Una mujer joven con cabello castaño recogido en una coleta me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
Necesito documentos de emergencia, dije con voz firme. Mi pasaporte fue robado y necesito regresar a casa. Por supuesto, señor. Tome asiento en la sala de espera. Alguien lo atenderá pronto. Esperé durante 2 horas en aquella sala fría y silenciosa, rodeado de carteles informativos y otras personas con rostros cansados. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de mi situación, de lo vulnerable que me había vuelto en cuestión de horas. Finalmente, una mujer de unos 50 años salió de una oficina y llamó mi nombre. Señor Ezequiel Morales. La seguí hasta un pequeño cubículo donde me indicó que me sentara. Ella se presentó como Olga, oficial consular encargada de casos de emergencia. Tenía una expresión profesional pero no fría, y algo en sus ojos me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, alguien iba a escucharme. Cuénteme qué sucedió, dijo mientras abría una carpeta nueva en su computadora. Y se lo conté todo. Desde la invitación al viaje hasta el momento en que vi ese avión despegar sin mí. No omití ningún detalle. Le hablé de Patricia, de Ulises, de mi empresa, del plan que ahora veía con claridad cristalina. Olga escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, ella se recostó en su silla y suspiró profundamente. Señor Morales, esto es muy grave. Lo que usted describe es abandono deliberado, y potencialmente un intento de fraude empresarial. Pero primero necesitamos resolver su situación inmediata. ¿Cuánto tiempo tomará conseguir documentos de emergencia?, pregunté. Normalmente entre 3 y 5 días hábiles. Necesitamos verificar su identidad, contactar con las autoridades de su país, procesar la documentación. 3 a 5 días, repetí, sintiendo como la ansiedad trepaba por mi garganta. No tengo dinero suficiente para estar aquí tanto tiempo. Olga me miró con compasión genuina. ¿Cuánto tiene exactamente? $185, respondí después de haber pagado el transporte y un café en la estación. Eso es todo lo que me dejaron. Ella tecleó algo en su computadora, pensativa. Hay un albergue social cerca de aquí que acepta casos de emergencia humanitaria. Puedo hacer una llamada, explicar su situación. Le darían cama y comida mientras procesamos sus documentos. No le costaría nada. Por primera vez en 24 horas, sentí algo parecido a la esperanza. Se lo agradecería infinitamente. Olga hizo la llamada y, después de una conversación en holandés que no entendí, colgó con una sonrisa. Está arreglado. Puede ir esta tarde. Ahora, necesito que llene estos formularios y que me proporcione toda la información que pueda para verificar su identidad. Pasamos las siguientes 2 horas llenando papeles. Números de identificación, fecha de nacimiento, dirección, nombres de familiares. Cada pregunta era como una puñalada cuando llegábamos a la parte de contactos de emergencia y yo tenía que escribir el nombre de Patricia sabiendo lo que ella había hecho. Una pregunta más, señor Morales, dijo Olga mientras revisaba los documentos. Usted mencionó que tiene una empresa. ¿Tiene algún abogado o contador que pueda confirmar su identidad y su situación financiera? Gabriel, respondí inmediatamente. Gabriel Ruiz. Es mi abogado desde hace 20 años. Tiene toda mi documentación legal. Perfecto. ¿Tiene su número? Saqué mi teléfono y encontré el contacto de Gabriel. Se lo di a Olga y ella hizo una anotación. Bien. Cuando termine aquí, necesito que encuentre una manera de contactarlo. Si él puede enviar documentación que respalde su identidad y tal vez ayuda financiera, el proceso será mucho más rápido. Asentí, sintiendo como un plan comenzaba a formarse en mi mente. Olga me entregó un papel con una dirección. Este es el albergue. Está a 20 minutos caminando desde aquí, o puede tomar el tranvía. Preséntese antes de las 6 de la tarde con este documento. Ellos le darán una cama por 5 días mientras procesamos todo. Gracias, dije, y lo decía en serio. No sabe cuánto significa esto para mí. Ella me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Señor Morales, veo muchos casos en este trabajo. Personas que pierden sus documentos, que son víctimas de robos. Pero lo que le hicieron a usted es particularmente cruel. Si hay algo más que pueda hacer para ayudarlo, por favor dígamelo. Salí del consulado con ese papel en la mano y una sensación extraña en el pecho. No era alivio exactamente, pero sí era algo mejor que la desesperación de la noche anterior. Ahora tenía un lugar donde dormir. Tenía comida asegurada por 5 días. Y tenía un camino claro hacia documentos de emergencia. Pero más importante aún,
tenía tiempo para planear. Encontré una cafetería con wifi gratuito y pedí el café más barato del menú. Me senté en una esquina con mi teléfono conectado a la red y abrí mi correo electrónico. Tenía 17 mensajes nuevos, la mayoría spam o notificaciones automáticas. Pero había uno de Patricia. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla por un momento. Parte de mí no quería abrirlo, no quería leer las palabras de la persona que me había traicionado. Pero necesitaba saber qué decía. Lo abrí. Papá, espero que estés disfrutando del tiempo a solas en Ámsterdam. Ulises y yo decidimos continuar el viaje sin ti porque sentimos que necesitabas espacio para reflexionar sobre tu futuro. A tu edad, es importante que consideres retirarte y dejar la empresa en manos más jóvenes. Cuando regreses a casa, podemos hablar sobre los términos de tu jubilación. Con cariño, Patricia. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo como la rabia se solidificaba en mi estómago como plomo fundido. Retirarte. Términos de tu jubilación. Ella ni siquiera tenía la decencia de ser honesta. Estaba construyendo una narrativa, creando una historia en la que yo había elegido quedarme, en la que esta separación había sido idea mía. Cerré el correo y abrí uno nuevo, dirigido a Gabriel. Gabriel, soy Ezequiel. Estoy en una situación de emergencia en Ámsterdam. Patricia y Ulises me abandonaron aquí sin documentos ni dinero. Necesito tu ayuda urgentemente. Por favor, contacta al consulado y envía cualquier documentación que pruebe mi identidad. También necesito que verifiques el estado de mi empresa y te asegures de que nadie esté haciendo movimientos sin mi autorización. Este es el número del consulado y la oficial que está ayudándome. Añadí toda la información de Olga y presioné enviar. Gabriel era un hombre meticuloso y leal. Si alguien podía ayudarme desde la distancia, era él. Después envié un segundo correo, esta vez a mi contador. Le pedí un reporte completo de todas las transacciones de los últimos 3 meses y que bloqueara cualquier acceso que Patricia o Ulises tuvieran a las cuentas de la empresa. Finalmente, envié un tercer correo a mí mismo, con el asunto evidencias. Copié el mensaje de Patricia y lo pegué ahí, junto con fechas, horas, nombres de los vuelos. Cada detalle que pudiera recordar. Si esto iba a convertirse en una batalla legal, yo necesitaba munición. Pasé el resto de la tarde en aquella cafetería, usando el wifi para investigar leyes internacionales sobre abandono, fraude familiar y derechos de propiedad empresarial. No era abogado, pero 45 años en los negocios me habían enseñado a leer entre líneas, a entender contratos y a encontrar vacíos legales. Y estaba encontrando muchos. A las 5:30 de la tarde, guardé mi teléfono, tomé mi maleta y caminé hacia el albergue. El edificio era viejo pero limpio, con paredes de ladrillo rojo y ventanas grandes. Una mujer mayor me recibió en la recepción con una sonrisa cálida. Usted debe ser el señor Morales. Olga del consulado nos llamó. Bienvenido. Me dio sábanas limpias y me mostró un dormitorio compartido con otras 6 camas. Solo 2 estaban ocupadas. Me asignó una junto a la ventana y me explicó los horarios de comida y las reglas básicas del lugar. Esa noche, acostado en aquella cama estrecha, mirando el techo desconocido de un país extranjero, no sentí lástima por mí mismo. Sentí claridad. Patricia había cometido un error fatal. Ella pensó que abandonarme me destruiría, que me rendiría, que simplemente desaparecería de su vida y de mi empresa sin pelear. Pero lo único que había logrado era despertar algo en mí que había estado dormido durante años. El hombre que construyó un imperio desde cero. El hombre que nunca aceptó un no como respuesta. El hombre que sabía exactamente cómo convertir una derrota en una victoria. Ese hombre había vuelto. Y tenía una misión muy clara. Los siguientes 3 días fueron una lección de paciencia y estrategia. Cada mañana me despertaba a las 6, me duchaba en los baños compartidos del albergue y caminaba hasta la cafetería con wifi para revisar mis correos. Y cada mañana había nuevas respuestas, nuevas piezas del rompecabezas cayendo en su lugar. Gabriel respondió el primer día. Su mensaje era breve pero contundente. Ezequiel, recibí tu correo. Estoy indignado. Ya contacté al consulado y envié toda la documentación necesaria. También bloqueé todos los accesos de Patricia y Ulises a las cuentas bancarias de la empresa. Intentaron hacer una transferencia de $200,000 ayer, pero la detuve a tiempo. Tenemos mucho de qué hablar cuando regreses. Mantente fuerte. Leí ese mensaje 3 veces, sintiendo como la confirmación de mis sospechas me golpeaba como un puño en el estómago. $200,000.
Ni siquiera habían esperado a que yo desapareciera por completo. Habían comenzado a robar mi dinero apenas el avión despegó. El segundo día, mi contador envió un reporte detallado. En las últimas 6 semanas, Patricia había estado revisando todos los documentos financieros de la empresa, había solicitado copias de contratos, había hecho preguntas sobre cuentas offshore que yo tenía en Panamá. Todo bajo la excusa de aprender más sobre el negocio familiar. Yo había sido un tonto. Un viejo tonto cegado por el amor paternal. Pero ya no. El tercer día, Olga me llamó al albergue. Señor Morales, tengo buenas noticias. Su abogado envió documentación excelente y pudimos verificar su identidad completamente. Su pasaporte de emergencia estará listo mañana por la tarde. También recibimos una transferencia de fondos de su cuenta empresarial. $3,000 para cubrir su boleto de regreso y gastos adicionales. Cerré los ojos, sintiendo un alivio tan profundo que casi me hizo temblar. Gracias, Olga. Gracias por todo. Hay algo más, dijo ella con un tono más serio. Su abogado me informó sobre la transferencia que intentaron hacer. Eso constituye evidencia de fraude. Si usted quiere, podemos incluir esta información en un reporte formal que puede usar legalmente cuando regrese. Sí, respondí sin dudar. Por favor, haga ese reporte. Quiero todo documentado. Esa noche, en el albergue, saqué una libreta que había comprado en una tienda de descuento y comencé a escribir. No era solo una lista de acciones a tomar. Era un plan de guerra, meticuloso y completo. Primero, documentos y regreso. Ya casi estaba resuelto. Segundo, recuperación de control total de la empresa. Gabriel ya había bloqueado los accesos, pero yo necesitaba revisar cada contrato, cada cuenta, cada documento que Patricia pudiera haber tocado. Tercero, evidencias. El correo de Patricia, el intento de transferencia, el testimonio de Olga, los registros del aeropuerto mostrando que ellos abordaron sin mí. Todo documentado, todo respaldado. Cuarto, confrontación. Pero no sería emocional ni precipitada. Sería calculada, fría, devastadora. Y quinto, consecuencias legales. Patricia y Ulises no solo perderían acceso a mi empresa, enfrentarían cargos criminales. Escribí cada detalle, cada paso, cada contacto que necesitaría. Y mientras escribía, sentí algo que no había sentido en días: control. Ya no era una víctima desamparada. Era un estratega preparando su jugada final. Al cuarto día recogí mi pasaporte de emergencia en el consulado. Olga me entregó también un sobre grueso con documentos oficiales, reportes, declaraciones firmadas. Todo lo que necesitaría para construir mi caso. Señor Morales, dijo ella antes de que me fuera, he trabajado en este consulado por 15 años. He visto muchas cosas terribles que las personas se hacen entre sí, pero lo que su hija le hizo es de lo peor que he presenciado. Espero que obtenga la justicia que merece. Le estreché la mano con firmeza. La obtendré. Se lo prometo. Con el dinero que Gabriel había enviado, compré un boleto de avión para 2 días después. No quería regresar inmediatamente. Necesitaba esos 2 días adicionales para asegurarme de que todo estaba en orden, de que cada pieza de mi plan estaba en su lugar. Usé ese tiempo para hacer llamadas estratégicas desde teléfonos públicos. Contacté a un investigador privado que había usado años atrás para verificar socios comerciales. Le di toda la información sobre Patricia y Ulises y le pedí que investigara sus movimientos de los últimos 6 meses. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones, todo. ¿Qué estás buscando específicamente?, preguntó el investigador. Evidencia de premeditación, respondí. Quiero saber exactamente cuándo empezaron a planear esto y quién más está involucrado. También llamé a mi banco privado y solicité que congelaran cualquier poder notarial que hubiera firmado a nombre de Patricia. Había sido descuidado en el pasado, dándole acceso a ciertas cuentas para facilitarle ayuda con trámites menores. Ya no más. Finalmente, llamé a la junta directiva de mi empresa. Convoqué una reunión de emergencia para el día después de mi regreso. No les di detalles, solo les dije que había asuntos urgentes que discutir sobre la sucesión y el futuro de la compañía. La noche antes de mi vuelo de regreso, no pude dormir. No por ansiedad o miedo, sino por anticipación. Imaginaba el momento en que Patricia abriría la puerta de mi casa y me encontraría allí. Imaginaba su rostro cuando se diera cuenta de que su plan había fallado completamente. Imaginaba su terror cuando comprendiera que yo sabía todo. El vuelo de regreso fue largo y solitario.
Pasé las horas revisando mis notas, memorizando cada detalle, preparándome mentalmente para lo que vendría. Cuando el avión finalmente aterrizó en mi ciudad, 13 días después de haber partido, sentí que estaba regresando como una persona diferente. Más fuerte, más dura, más peligrosa. Gabriel me esperaba en el aeropuerto con un abrazo fuerte y ojos húmedos. Ezequiel, Dios mío, cuando recibí tu correo casi me da un infarto. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí con calma. Mejor que bien. Estoy listo. Nos subimos a su auto y durante el trayecto me puso al día con todo. El intento de transferencia había sido solo el primero. Patricia había intentado 3 más después de ese, todas bloqueadas. También había tratado de acceder a los contratos con nuestros proveedores principales, probablemente para renegociarlos a su favor. Hay más, dijo Gabriel con tono grave. El investigador que contrataste ya tiene resultados preliminares. Patricia y Ulises han estado reuniéndose con un empresario competidor nuestro, Víctor Salazar. Al parecer, planeaban vender parte de tu empresa a él una vez que tú estuvieras fuera del cuadro. Víctor Salazar. Un hombre sin escrúpulos que había intentado comprar mi empresa 2 veces en el pasado y ambas veces lo había rechazado. Ahora todo tenía más sentido. Patricia no solo quería mi empresa, quería venderla al mejor postor. ¿Cuánto tiempo llevan reuniéndose con él?, pregunté. 4 meses, según los registros que el investigador encontró. Reuniones en restaurantes, hoteles, incluso una en tu propia casa cuando tú no estabas. 4 meses. Todo este tiempo, mientras yo trabajaba en mi oficina, mientras cenaba con Patricia los domingos, mientras creía que estaba reconstruyendo nuestra relación, ella estaba planeando destruirme. ¿Dónde están ellos ahora?, pregunté. Gabriel revisó su teléfono. Según lo que pude averiguar, regresaron hace 5 días. Han estado en tu casa, Ezequiel, viviendo allí como si ya fuera de ellos. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Perfecto. Entonces es hora de darles la bienvenida. ¿Qué tienes en mente? Primero, vamos a tu oficina. Necesito firmar algunos documentos urgentes. Luego, vamos a mi casa, pero no entraremos por la puerta principal. Gabriel me miró con curiosidad y algo parecido a la admiración. Ezequiel, te conozco hace 20 años y nunca te había visto así. ¿Así como? Peligroso. No respondí. Simplemente miré por la ventana del auto, observando las calles familiares de mi ciudad, pensando en lo que estaba por venir. Patricia había despertado algo en mí que ella nunca debió tocar. Había subestimado al hombre que la crió, que construyó todo lo que ella quería robar. Esa noche, cuando llegáramos a esa casa, ella aprendería la lección más importante de su vida. Nunca traiciones a alguien que no tiene nada que perder. Porque en ese momento, yo ya no tenía una hija. Ya no tenía familia. Ya no tenía amor que me cegara. Solo tenía justicia. Y la justicia puede ser absolutamente implacable. En la oficina de Gabriel, firmé una serie de documentos que cambiaban completamente la estructura de poder de mi empresa. Revoques de poderes notariales, nuevas cláusulas de sucesión, blindajes legales que harían imposible que alguien tocara mis activos sin mi autorización directa. Cada firma era un clavo más en el ataúd del plan de Patricia. Esto es hermético, dijo Gabriel mientras sellaba los últimos papeles. Aunque quisieran, no podrían tocar ni un centavo de la empresa. Y con las evidencias que tenemos del intento de fraude, podemos iniciar acciones legales inmediatamente. Todavía no, respondí con calma. Primero necesito confrontarlos. Necesito ver sus caras cuando se den cuenta de que perdieron. Gabriel asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Podríamos manejar todo legalmente, sin que tengas que verlos. Muy seguro. Ellos me miraron a los ojos durante meses mientras planeaban mi destrucción. Yo quiero ese mismo privilegio. Salimos de la oficina cuando el sol comenzaba a ocultarse. Gabriel condujo hacia mi casa, ubicada en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Era una propiedad grande que había comprado 30 años atrás, cuando mi empresa comenzaba a prosperar. Mi esposa la había decorado con amor, y después de su muerte, yo había mantenido todo exactamente igual. Ahora Patricia y Ulises estaban allí, probablemente celebrando su victoria prematura. Para aquí, le dije a Gabriel cuando estábamos a 2 cuadras de la casa. El resto lo haré caminando. Ezequiel, al menos déjame acompañarte. No. Tú espera aquí con el motor encendido.
Si tardo más de 30 minutos, llama a la policía. Pero no creo que sea necesario. Salí del auto y caminé lentamente hacia mi casa. La noche había caído por completo y las luces de las farolas creaban sombras largas sobre la acera. Podía ver las ventanas de mi hogar iluminadas, la silueta de personas moviéndose dentro. No entré por la puerta principal. En cambio, rodeé la casa por el jardín lateral y usé la entrada de servicio que daba a la cocina. Tenía una llave que Patricia no sabía que existía, escondida bajo una piedra falsa cerca de los rosales. La puerta se abrió sin hacer ruido. Entré a la cocina oscura y me quedé inmóvil por un momento, escuchando. Voces venían de la sala principal. La risa de Ulises, aguda y confiada. La voz de Patricia, más suave, diciendo algo que no pude distinguir. Y entonces escuché una tercera voz. Masculina, autoritaria, vagamente familiar. Víctor Salazar. Me acerqué sigilosamente al pasillo que conectaba la cocina con la sala, manteniéndome en las sombras. Desde allí podía verlos perfectamente sin ser visto. Patricia estaba sentada en el sofá que había sido de mi esposa, con una copa de vino en la mano. Ulises estaba de pie junto a la ventana, y Víctor ocupaba mi sillón favorito, el de cuero marrón donde yo leía el periódico cada mañana. Entonces está acordado, decía Víctor. En cuanto los documentos de defunción o desaparición estén listos, procedemos con la venta. 60% de las acciones por $4 millones. Es una ganga considerando el valor real de la empresa. Patricia bebió de su copa. Necesitamos que sea discreto, Víctor. No podemos levantar sospechas. Tranquila. Tengo abogados que se especializan en este tipo de transiciones. Para el mundo exterior, será una simple venta entre socios comerciales. Ulises se rió. Es perfecto. El viejo probablemente todavía está en Ámsterdam, mendigando en alguna esquina. Para cuando alguien lo encuentre, si es que lo encuentran, ya será demasiado tarde. Si es que lo encuentran, repitió Patricia con una sonrisa fría. Un hombre de su edad, solo en un país extranjero sin documentos ni dinero. Las estadísticas no son prometedoras. Algo dentro de mí se congeló al escuchar esas palabras. No era solo la traición. Era la absoluta falta de remordimiento, la facilidad con la que hablaban de mi muerte como si fuera un simple trámite comercial. Mi propia hija. Salí de las sombras y encendí las luces del pasillo. El sonido del interruptor hizo que los tres giraran hacia mí simultáneamente. Sus rostros pasaron del shock a la incredulidad en cuestión de segundos. Lamento interrumpir, dije con voz tranquila mientras caminaba hacia la sala. Pero estaba escuchando su conversación y me pareció fascinante. Patricia dejó caer su copa de vino. El cristal se hizo añicos contra el piso de madera, pero ninguno de ellos se movió. Estaban congelados, mirándome como si hubieran visto un fantasma. Papá, susurró Patricia finalmente. ¿Cómo? ¿Cómo sobreviví? Completé por ella. ¿Cómo conseguí documentos? ¿Cómo regresé a casa? Son buenas preguntas, Patricia, pero creo que la pregunta más importante es, ¿cómo pudiste? Ulises fue el primero en recuperar la compostura. Don Ezequiel, esto es un malentendido. Podemos explicar todo. Por favor, dije sentándome en el sofá opuesto, cruzando las piernas con calma. Me encantaría escuchar la explicación de cómo abandonar a tu suegro en un aeropuerto extranjero es un malentendido. Víctor Salazar se puso de pie rápidamente. Yo no tengo nada que ver con esto. Solo estaba aquí discutiendo oportunidades de negocio legítimas. Siéntate, Víctor, ordené con voz de acero. Tú no vas a ninguna parte. Acabo de escucharte negociar la compra de mi empresa usando mi muerte como excusa. Así que siéntate y cállate. Algo en mi tono hizo que Víctor obedeciera inmediatamente. El hombre que segundos atrás parecía tan confiado ahora lucía como un colegial asustado. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa de centro. En la pantalla se veía claramente que había estado grabando durante los últimos 5 minutos. Confesión de intento de fraude, conspiración para cometer fraude empresarial, y mi favorita, desear mi muerte. Todo grabado, todo admisible en corte. Patricia se puso pálida. Papá, por favor. Podemos resolver esto en familia. No tienes que involucrar a la ley. ¿En familia? Repetí con una risa amarga. Patricia, dejaste de ser mi familia el momento en que me abandonaste en ese aeropuerto. Me miraste a los ojos durante semanas, sonreíste, me abrazaste, y todo ese tiempo estabas planeando mi destrucción.
Tú nunca me diste nada. Explotó ella de repente, con lágrimas de rabia en los ojos. Toda mi vida trabajaste en esa maldita empresa. Cuando mamá murió, te encerraste aún más. Yo solo era un accesorio para ti, algo que mostrar en cenas de negocios. Esa empresa me pertenece tanto como a ti. Te di todo, respondí con voz temblorosa de ira contenida. Educación, hogar, oportunidades. Te ofrecí trabajar conmigo, aprender el negocio de manera legítima. Pero tú no querías trabajar. Querías tomar lo que yo construí con mis propias manos durante 45 años. Ulises intentó acercarse. Don Ezequiel, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Usted se retira con dignidad, nosotros manejamos la empresa. Todos ganan. Todos ganan, repetí. Excepto yo, que estaría muerto o desaparecido según su plan original. No, Ulises. No hay acuerdo posible. Me puse de pie y caminé hacia la puerta principal. La abrí de par en par. Gabriel estaba del otro lado, como habíamos planeado, junto con 2 oficiales de policía y un notario público. Pasen, por favor, dije. Los ojos de Patricia se llenaron de pánico real cuando vio a los policías. No, papá, por favor. No hagas esto. Ya está hecho, respondí mientras Gabriel entregaba documentos a los oficiales. Intento de fraude, conspiración y abandono de persona vulnerable. Esos son los cargos iniciales. Mi abogado tiene evidencias de todo, los intentos de transferencias bancarias, las reuniones secretas con Víctor, los correos electrónicos. Todo. Uno de los oficiales se acercó a Ulises. Señor Ulises Vega, necesito que nos acompañe a la estación para hacer una declaración. Esto es ridículo, protestó Ulises, pero su voz carecía de convicción. No pueden arrestarme sin evidencia. Gabriel sonrió. Oh, tenemos evidencia. Mucha evidencia. De hecho, el señor Ezequiel ha estado recopilando pruebas desde el momento en que ustedes lo abandonaron. Cada correo, cada transacción, cada movimiento, incluida la grabación que acaban de escuchar. Víctor intentó escabullirse hacia la puerta trasera, pero el segundo oficial lo interceptó. Señor Salazar, usted también necesita venir con nosotros. Patricia cayó de rodillas frente a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, por favor. Soy tu hija. Tu única hija. No puedes hacer esto. Miré a Patricia arrodillada frente a mí, con el maquillaje corrido y las manos temblando. Durante un segundo, solo un segundo, la vi como la niña pequeña que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo. La niña que me abrazaba y decía que yo era su héroe. Pero ese segundo pasó. Tú dejaste de ser mi hija cuando me miraste subir a ese avión sabiendo que me abandonarías en un país extranjero, dije con voz firme. Cuando planeaste durante meses cómo robar mi empresa. Cuando deseaste mi muerte para facilitar tus planes. Esa persona ya no es mi hija. Me agaché hasta quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos. ¿Sabes qué pensé cuando estuve solo en ese aeropuerto? Cuando pasé la noche en un parque porque no tenía dinero para un hotel, pensé en ti, en todos los sacrificios que hice para darte una buena vida, en cómo tu madre estaría devastada si viera en qué te convertiste. Patricia sollozó. Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Ulises me convenció, me hizo creer que era lo correcto. No, interrumpí. No le eches la culpa a él. Vi tus correos, Patricia. Vi cómo tú iniciaste las conversaciones con Víctor. Cómo tú investigaste sobre abandono en países extranjeros. Esto fue tu idea desde el principio. Ulises solo fue tu cómplice. Me puse de pie y me alejé de ella. El oficial se acercó y ayudó a Patricia a levantarse. Señora, necesitamos que nos acompañe también. Esperen, dije antes de que se la llevaran. Caminé hasta mi estudio y regresé con una caja de cartón. La abrí frente a Patricia. Dentro estaban todas las fotos familiares que habían decorado mi casa durante años. Fotos de ella de bebé, de su graduación, de su boda, de cumpleaños y navidades. Quiero que las veas bien, dije. Porque esta es la familia que destruiste. Esta es la confianza que traicionaste. Y esto es lo que nunca podrás recuperar. Cerré la caja y se la di a Gabriel. Guárdalas en algún lugar. No quiero verlas nunca más. Los oficiales escoltaron a Patricia, Ulises y Víctor fuera de mi casa. Gabriel se quedó conmigo mientras el notario público documentaba todo lo que había ocurrido esa noche.
Cada palabra, cada confesión grabada, cada detalle quedó registrado oficialmente. Cuando finalmente se fueron todos, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado, casi tangible. Me senté en mi sillón y miré alrededor. Todo estaba igual que siempre, pero se sentía completamente diferente. Vacío. Frío. Gabriel puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? No lo sé, respondí honestamente. Gané, ¿verdad? Recuperé mi empresa, los expuse, van a enfrentar consecuencias. Pero no me siento como un ganador. Es normal. A pesar de todo lo que hicieron, ella sigue siendo tu hija. Ya no, dije con firmeza. Esa relación murió en el aeropuerto de Ámsterdam. Lo que hice hoy fue simplemente formalizar el funeral. Gabriel se sentó frente a mí. ¿Qué sigue ahora? Mañana, la junta directiva. Necesito explicarles todo y asegurarme de que la empresa esté protegida. Después, el proceso legal. Quiero que enfrenten cada cargo posible. Y finalmente, quiero cambiar mi testamento por completo. ¿A favor de quién? Pensé por un momento. Tengo sobrinos que nunca me han pedido nada. Tengo empleados leales que han estado conmigo durante décadas. Y tengo instituciones benéficas que podrían hacer buen uso de mi fortuna. Patricia no verá ni un centavo. Gabriela asintió y tomó notas. Lo prepararé todo. ¿Algo más? Sí, quiero vender la casa. No puedo seguir viviendo aquí después de esto. Cada rincón me recordará lo que pasó esta noche. Me quedé solo después de que Gabriel se fue. Caminé por las habitaciones vacías, apagando luces, cerrando puertas. Cuando llegué al cuarto que había sido de Patricia cuando era niña, me detuve en el umbral. Las paredes todavía tenían los pósters que ella había pegado en su adolescencia. Su cama estaba hecha con las mismas sábanas rosadas que le encantaban. Había libros en el estante, trofeos de la escuela, recuerdos de una vida que ya no existía. Cerré la puerta con llave y me alejé. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con las luces apagadas, reproduciendo mentalmente cada momento de los últimos días. Desde la invitación al viaje hasta la confrontación de hace apenas unas horas. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo. Yo había ganado la batalla, pero había perdido algo mucho más importante. Había perdido la ilusión de tener familia. La esperanza de que alguien me recordara con amor cuando yo muriera. El consuelo de saber que mi legado continuaría con alguien que realmente lo apreciara. Patricia me había quitado todo eso, y ningún juicio, ninguna venganza legal podría devolverlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. La junta directiva quedó conmocionada cuando les expliqué todo, pero me dieron su apoyo total. Implementamos nuevas medidas de seguridad, cambiamos protocolos, blindamos cada aspecto de la empresa. El investigador privado presentó su informe completo. Patricia y Ulises habían estado planeando esto durante casi 6 meses. Habían consultado con abogados sobre cómo declarar a una persona legalmente muerta, habían investigado países con leyes laxas sobre abandono, habían calculado exactamente cuánto dinero podrían obtener vendiendo partes de mi empresa. Todo había sido meticuloso, calculado, frío. Y lo más devastador, encontraron un diario que Patricia había estado escribiendo. En él, detallaba cada paso del plan, incluyendo una entrada particularmente cruel que decía: papá es viejo y testarudo. Es más fácil que desaparezca a que acepte retirarse. Esto es por mi futuro. Él lo entendería si realmente me amara. Leí esa entrada 5 veces, sintiendo como cada palabra era una puñalada. Ella realmente creía que yo no la amaba. Que todos los años de trabajo, de sacrificio, de construir algo para dejarle, no significaban nada. O tal vez simplemente había encontrado una manera de justificar lo injustificable. Los cargos formales fueron presentados una semana después de mi regreso. Intento de fraude en primer grado, conspiración para cometer fraude, abandono de persona vulnerable, y varios cargos adicionales relacionados con falsificación de documentos y transferencias ilegales de fondos. Víctor Salazar contrató al mejor abogado que el dinero podía comprar e intentó distanciarse de Patricia y Ulises. Afirmaba que él solo había sido un comprador potencial inocente, que no sabía nada sobre el abandono o los planes criminales. Pero teníamos correos electrónicos que probaban lo contrario. Mensajes donde él específicamente preguntaba cuándo estará fuera de la ecuación el viejo, y necesito garantías de que no habrá interferencia familiar. Su defensa se desmoronó en cuestión de días. Patricia intentó una estrategia diferente.
Su abogado argumentó que ella había actuado bajo influencia psicológica de Ulises, que era una víctima tanto como yo. Solicitaron clemencia basándose en nuestra relación familiar y en su supuesta fragilidad mental. Pero Gabriel tenía el diario. Tenía los correos. Tenía evidencia irrefutable de que Patricia había sido la arquitecta principal de todo el plan. El juez preliminar negó la fianza. Los tres permanecerían detenidos hasta el juicio. 2 semanas después del incidente, recibí una carta de Patricia desde la prisión. Gabriel me la entregó con expresión sombría. No tienes que leerla si no quieres. Pero la leí. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que te amaba. Todavía te amo. Algo se rompió en mí cuando mamá murió y tú te alejaste. Sentí que te había perdido también. El dinero, la empresa, todo eso se convirtió en una obsesión porque sentía que era lo único que te importaba. Si no podía tener tu amor, al menos tendría lo que tú amabas. Sé que suena enfermo. Sé que está mal. Pero es la verdad. Leí la carta de Patricia 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el cajón de mi escritorio. No la rompí. No la tiré. Simplemente la guardé, como se guarda evidencia de algo que existió pero ya no tiene vida. Sus palabras intentaban justificar lo injustificable. Trataba de culpar su traición a mi supuesto abandono emocional después de la muerte de su madre. Pero yo recordaba esos años de manera diferente. Recordaba invitarla a cenar cada domingo, llamarla cada semana, ofrecerle trabajo en la empresa para estar más cerca. Y recordaba sus rechazos constantes, sus excusas, su creciente distancia. Tal vez ambos recordábamos una historia diferente. O tal vez ella había reescrito la suya para poder dormir por las noches. Ya no importaba. Gabriel entró a mi oficina esa tarde con más documentos. El fiscal quiere reunirse contigo. Están construyendo el caso y necesitan tu testimonio detallado. También quieren saber si estás dispuesto a testificar en corte. Por supuesto que testificaré, respondí sin dudar. Quiero estar allí cuando se lea cada cargo, cada evidencia, cada consecuencia de sus acciones. Ezequiel, dijo Gabriel con tono cuidadoso, el abogado de Patricia está intentando negociar. Ofrece una confesión completa y restitución financiera a cambio de una sentencia reducida. Dice que si tú hablas a su favor ante el juez, podrían considerarlo. Me recosté en mi silla, observando a mi viejo amigo. ¿Tú qué opinas? Opino que es tu decisión. Legalmente, tenemos todo para asegurar sentencias largas para los tres. Pero también sé que, a pesar de todo, ella es tu hija. Y sé que esto te está destruyendo por dentro, aunque no lo demuestres. Destruyéndome, repetí. Gabriel, lo que me destruyó fue pasar una noche en un parque en Ámsterdam sin saber si volvería a ver mi hogar. Lo que me destruyó fue escucharlos planear cómo repartir mi empresa mientras yo supuestamente moría solo en un país extranjero. La Patricia que fue mi hija murió hace mucho tiempo. Esta persona que está en prisión es una extraña que usa su nombre. Gabriel asintió lentamente. Entonces les diremos que no hay negociación posible. Exactamente. Los siguientes meses fueron un desfile interminable de juntas legales, declaraciones y reuniones con fiscales. El caso atrajo atención mediática cuando algunos periodistas descubrieron los detalles. Empresario abandonado por su hija en país extranjero, decían los titulares. Traición familiar por $8 millones. Rechacé todas las entrevistas. No quería convertir mi dolor en espectáculo público. El investigador privado continuó descubriendo más detalles perturbadores. Patricia había estado consultando con un médico sobre mis condiciones de salud, mintiendo sobre síntomas de demencia que yo supuestamente tenía. Planeaba usarlo como argumento para declararme incompetente mentalmente y tomar control de mi empresa mediante un poder legal. También descubrieron que Ulises tenía deudas de juego por casi $200,000. Su desesperación financiera había sido el catalizador que aceleró los planes de Patricia. Víctor Salazar les había prometido un pago inicial de $500,000 apenas cerraran el primer traspaso de acciones. Todo era peor de lo que había imaginado inicialmente. Una tarde, 2 meses después de mi regreso, estaba solo en mi nueva oficina cuando recibí una llamada inesperada. Era Lidia, mi hermana menor que vivía en otra ciudad. No habíamos hablado en casi un año. Ezequiel, acabo de enterarme de todo por las noticias, dijo con voz quebrada. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste que Patricia había hecho algo tan horrible? No quería involucrar a nadie más,
Lidia. Esto era entre ella y yo. Ella es mi sobrina. Y tú eres mi hermano. Por supuesto que me involucra. Hizo una pausa. Ezequiel, sé que estás enojado. Tienes todo el derecho. Pero también sé que esto te está matando por dentro. Patricia cometió un error terrible, imperdonable, pero sigue siendo parte de nuestra sangre. La sangre no significa nada cuando está manchada de traición, respondí con dureza. Tal vez no. Pero el arrepentimiento sí significa algo. He estado hablando con ella, visitándola en prisión. Está destrozada, Ezequiel. Realmente destrozada. Bien. Que sienta una fracción del dolor que yo sentí. Lidia suspiró. No te estoy pidiendo que la perdones. Solo te pido que no dejes que el odio te consuma. He visto lo que la amargura le hace a las personas. No quiero que te conviertas en eso. Colgué el teléfono sin responder. Pero sus palabras quedaron resonando en mi mente durante días. La fecha del juicio fue establecida para 4 meses después de mi regreso. En ese tiempo, vendí mi casa como había planeado y me mudé a un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. Un lugar donde pudiera empezar de nuevo. También hice cambios en mi empresa. Promovimos a gente joven con ideas frescas. Implementé programas de mentoría y expandimos a 3 nuevos mercados internacionales. La compañía nunca había estado mejor, irónicamente. La crisis me había obligado a prestar atención a detalles que había descuidado. Tal vez Patricia tenía razón en una cosa, yo me había obsesionado con el trabajo después de la muerte de mi esposa. Pero eso no justificaba lo que ella hizo. Nunca lo justificaría. El día del juicio llegó en un martes frío de febrero. Llegué temprano a la corte con Gabriel a mi lado. Los pasillos estaban llenos de reporteros, pero los guardias de seguridad nos escoltaron a través de una entrada lateral. Dentro de la sala, vi a Patricia por primera vez en 4 meses. Había perdido peso. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en una simple cola de caballo. Vestía el uniforme naranja de la prisión y tenía esposas en las muñecas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella comenzó a llorar silenciosamente. Yo aparté la vista. Ulises estaba sentado al otro lado, mirando al suelo. Víctor Salazar lucía furioso, gesticulando agresivamente hacia su abogado. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, con cabello gris y expresión severa. Había revisado todo el caso personalmente y, según Gabriel, estaba particularmente indignado por la naturaleza de los crímenes. Este es uno de los casos más perturbadores que he visto en 30 años en el sistema judicial, comenzó el juez después de los procedimientos iniciales. No solo por la magnitud del fraude intentado, sino por la absoluta falta de humanidad demostrada hacia un padre, un familiar, un ser humano vulnerable. Procedió a leer los cargos uno por uno. Cada palabra era como un martillo cayendo, sellando el destino de los acusados. El fiscal presentó las evidencias. Los correos electrónicos proyectados en una pantalla grande para que todos los vieran. Las grabaciones de audio de la conversación en mi casa. El diario de Patricia. Los registros bancarios de los intentos de transferencia. Los testimonios de Olga del consulado y del investigador privado. Era abrumador incluso para mí, y yo conocía cada detalle. El abogado de Patricia intentó argumentar circunstancias atenuantes. Habló de su estado mental, de influencias externas, de su juventud e inexperiencia. Pero sus argumentos sonaban huecos frente a la montaña de evidencias que demostraban premeditación calculada durante meses. Cuando me llamaron al estrado, caminé con la cabeza en alto. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. El fiscal me hizo recorrer toda la historia. Desde la invitación al viaje hasta mi regreso y la confrontación. Hablé con voz clara y firme, sin permitir que la emoción me traicionara. Señor Morales, dijo el fiscal, ¿puede explicarle a la corte cómo se sintió cuando se dio cuenta de que su hija lo había abandonado deliberadamente? Miré directamente a Patricia antes de responder. Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón. No por la falta de dinero o documentos, sino porque la persona que yo había amado más que a nada en el mundo me había mirado los ojos y había decidido que mi vida no valía nada comparada con mi dinero. Patricia sollozaba abiertamente ahora, su abogado le pasaba pañuelos mientras intentaba mantenerla calmada. ¿Y ahora, señor Morales? ¿Cómo se siente ahora? Vacío, respondí honestamente. Gané mi empresa de vuelta. Expuse su traición, pero perdí a mi única hija en el proceso.
No hay victoria real en esto. Solo hay justicia. El juicio duró 3 días completos. 3 días de testimonios, evidencias, argumentos legales y momentos de tensión que parecían interminables. Cada vez que miraba hacia la mesa de los acusados, veía 3 versiones diferentes del miedo y el arrepentimiento. Patricia lloraba constantemente, su rostro era una máscara de sufrimiento. Ulises permanecía rígido, mirando al frente como si estuviera en trance. Víctor Salazar alternaba entre la indignación y el pánico, sabiendo que su reputación empresarial estaba destruida sin importar el veredicto. El segundo día, el abogado defensor de Patricia solicitó permiso para que ella hiciera una declaración directa ante la corte. El juez lo permitió con evidente reluctancia. Patricia se puso de pie temblorosa, con las esposas tintineando mientras se aferraba al podio. Su voz era apenas un susurro cuando comenzó a hablar. Su señoría, miembros del jurado, y papá, comenzó, mirándome directamente. No hay palabras que puedan expresar lo profundamente arrepentida que estoy. Lo que hice fue monstruoso. Imperdonable. No merezco clemencia ni comprensión. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Pasé 4 meses en prisión pensando en cómo llegué a este punto. Como la hija que amaba a su padre más que a nada en el mundo se convirtió en alguien capaz de algo tan cruel. Y la única respuesta que encuentro es que me perdí a mí misma en la codicia y el resentimiento. Su abogado le pasó un pañuelo. Ella continuó con voz quebrada. Cuando mamá murió, sentí que te perdí también, papá. Te encerraste en tu trabajo y yo me quedé sola. Sé que no es excusa. Sé que tú también estabas sufriendo. Pero en mi dolor, empecé a resentir la empresa que parecía ser más importante que yo. Y ese resentimiento creció hasta convertirse en algo oscuro y terrible. Ulises alimentó ese resentimiento, continuó, mirando brevemente a su esposo. Pero yo le di poder sobre mí. Yo tomé las decisiones. Yo planeé cada detalle. La culpa es completamente mía. Se volvió hacia el jurado. No les pido que me absuelvan. No les pido que olviden lo que hice. Solo les pido que entiendan que soy un ser humano que cometió un error devastador y que viviré con esa culpa cada día del resto de mi vida. Finalmente me miró nuevamente. Papá, sé que nunca me perdonarás. Y no te culpo. Pero quiero que sepas que si pudiera cambiar lo que hice, si pudiera devolverte todo el dolor que te causé, lo haría en un segundo. Te amo. Siempre te he amado. Y lamento con cada fibra de mi ser haberte lastimado así. Se sentó, hundiéndose en su silla mientras sollozaba. Algunos miembros del jurado tenían expresiones compasivas. Otros permanecían impasibles. Yo no sentí nada. Sus palabras eran hermosas, emotivas, perfectamente ensayadas. Pero eran solo palabras. Las acciones habían hablado más fuerte meses atrás, cuando me dejó en ese aeropuerto sabiendo que yo podría no sobrevivir. El abogado de Ulises presentó una defensa diferente. Argumentó que su cliente había sido manipulado por Patricia, que él era solo un esposo tratando de apoyar a su esposa. Presentaron correos donde Patricia iniciaba las conversaciones sobre el plan, donde ella era claramente la arquitecta principal. Era una estrategia inteligente, arrojar a Patricia bajo el autobús para salvar a Ulises. Y funcionó parcialmente. Varios miembros del jurado parecían más compasivos con él que con Patricia o Víctor. El abogado de Víctor Salazar intentó distanciarlo completamente del abandono. Mi cliente es un empresario, no un criminal. Sí, estaba interesado en comprar parte de la empresa del señor Morales. Pero eso es negocios legítimos. No sabía nada sobre el plan de abandonarlo en Ámsterdam. Eso fue enteramente ideado por los otros 2 acusados. Pero el fiscal destruyó esa defensa con un solo correo electrónico. Uno que Víctor había enviado a Patricia 3 semanas antes del viaje. ¿Estás segura de que tu plan funcionará? No puedo permitirme que esto se rastree hasta mí. Necesito negabilidad plausible si algo sale mal. Ese correo demostraba que Víctor sabía que había un plan, que era potencialmente ilegal, y que él buscaba activamente protegerse de consecuencias. El jurado se retiró a deliberar al final del tercer día. Gabriel y yo esperamos en una sala privada durante casi 4 horas. Él intentaba distraerme con conversación sobre otros casos, sobre la empresa, sobre cualquier cosa excepto el veredicto que estábamos esperando. Sea cual sea el resultado, dijo finalmente, quiero que sepas que hiciste lo correcto, Ezequiel. No muchos hombres tendrían la fuerza para hacer lo que tú hiciste. ¿Fuerza? Repetí con amargura. Gabriel, destruí a mi propia hija. La envié a prisión.
¿Eso es fuerza o es crueldad? Es justicia, respondió firmemente. Ella cometió un crimen. Múltiples crímenes. Las consecuencias son resultado de sus acciones, no de las tuyas. Antes de que pudiera responder, un oficial entró. El jurado ha llegado a un veredicto. Regresamos a la sala. Mi corazón latía con fuerza mientras todos tomábamos nuestros lugares. Patricia me miró una última vez antes de que el jurado entrara, sus ojos suplicantes, buscando algún rastro de la compasión que alguna vez tuve por ella. No encontró nada. El juez pidió al portavoz del jurado que se pusiera de pie. Era una mujer de mediana edad con expresión seria. En el caso del Estado contra Patricia Morales, en el cargo de intento de fraude en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable, su señoría. Patricia emitió un gemido ahogado. Su abogado la sostuvo del brazo. En el cargo de conspiración para cometer fraude empresarial, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. En el cargo de abandono de persona vulnerable, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. Cargo tras cargo, la misma palabra resonaba en la sala. Culpable, culpable, culpable. Para Ulises, el veredicto fue similar, aunque en algunos cargos menores el jurado lo encontró no culpable, aparentemente creyendo que había sido influenciado por Patricia en ciertos aspectos. Víctor Salazar fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude y de varios cargos relacionados con transacciones comerciales ilegales. El juez programó la sentencia para 2 semanas después, dando tiempo para que los abogados prepararan argumentos sobre las penas apropiadas. Cuando salí de la corte esa noche, los reporteros me rodearon inmediatamente. Flashes de cámaras, micrófonos en mi cara, voces gritando preguntas. Señor Morales, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Alguna vez perdonará a su hija? ¿Qué mensaje tiene para otras familias enfrentando traiciones similares? Gabriel me escoltó rápidamente hacia el auto, ignorando todas las preguntas. Pero antes de entrar, me detuve y me volví hacia las cámaras. Tengo algo que decir, anuncié. Las voces se silenciaron inmediatamente. Lo que le sucedió a mi familia es una tragedia. No porque mi hija vaya a prisión, sino porque llegamos a este punto. La codicia, el resentimiento y la falta de comunicación destruyeron lo que alguna vez fue amor. Mi consejo para cualquier familia es simple: hablen, expresen sus sentimientos, resuelvan sus problemas antes de que se conviertan en monstruos que no pueden controlar. Porque una vez que cruzan ciertas líneas, no hay vuelta atrás. Hice una pausa, sintiendo el peso de mis propias palabras. Y para aquellos que están considerando traicionar a alguien que los ama por dinero o poder, recuerden que las consecuencias durarán mucho más que cualquier beneficio temporal. El dinero se gasta, el poder se desvanece, pero la culpa y el arrepentimiento permanecen para siempre. Entré al auto sin decir nada más. Gabriel condujo en silencio durante varios minutos antes de hablar. Eso fue muy maduro de tu parte. ¿Maduro? Gabriel, acabo de enviar a mi hija a prisión. No hay nada maduro en esto. Solo hay dolor. El dolor es parte de la justicia a veces, dijo suavemente. No todas las historias tienen finales felices. Algunas solo tienen finales necesarios. Esa noche, solo en mi apartamento nuevo, me serví un vaso de whisky y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensé en Patricia cuando era niña, en cómo solía sentarse en mi regazo mientras le leía cuentos antes de dormir. En cómo me decía que cuando creciera quería ser exactamente como yo. Se había convertido en algo como yo, supongo. Ambiciosa, determinada, dispuesta a hacer lo necesario para alcanzar sus metas. Pero en algún punto del camino, había perdido la brújula moral que separa la ambición de la crueldad. Las 2 semanas antes de la sentencia pasaron en una nebulosa extraña. Los días se mezclaban unos con otros mientras yo intentaba mantenerme ocupado con el trabajo, con reuniones, con cualquier cosa que me distrajera de lo que estaba por venir. Lidia me llamó varias veces. Me rogó que considerara hablar a favor de Patricia ante el juez, que pidiera clemencia, que mostrara algo de compasión. Cada vez le dije que no. Cada vez ella colgaba frustrada, diciéndome que me estaba convirtiendo en alguien tan frío como lo que Patricia me había hecho. Tal vez tenía razón. Gabriel me informó que el fiscal estaba buscando la sentencia máxima: 15 años para Patricia, 12 para Ulises, y 10 para Víctor Salazar. Eran números abstractos hasta que realmente los procesé. 15 años. Patricia tendría casi 60 cuando saliera. Yo tendría casi 90,
si es que seguía vivo. La noche antes de la sentencia, hice algo que no había hecho en meses. Saqué la caja de fotos que le había dado a Gabriel para guardar. La abrí lentamente y comencé a mirar cada imagen. Patricia a los 3 años, cubierta de pintura después de su primera clase de arte. Patricia a los 10, con su uniforme de fútbol después de anotar su primer gol. Patricia a los 18, en su graduación, abrazándome con una sonrisa radiante. Patricia en su boda, hermosa en su vestido blanco, besándome la mejilla mientras me susurraba gracias por todo, papá. Cada foto era un recordatorio de lo que habíamos tenido, de lo que ella había destruido. Lloré esa noche. Lloré por primera vez desde que todo comenzó. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que salían desde un lugar oscuro en mi pecho que había estado conteniendo todo durante meses. Lloré por la hija que perdí. Lloré por el padre que fui o no fui. Lloré por una familia que ya no existía y nunca volvería a existir. Y cuando terminé de llorar, guardé las fotos de nuevo. Cerré la caja. Y tomé una decisión. La mañana de la sentencia llegué temprano a la corte. Gabriel me esperaba afuera con expresión preocupada. ¿Estás bien? Te ves terrible. No dormí, admití. Pero estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Tengo claridad. ¿Claridad sobre qué? Ya verás. Entramos a la sala llena. Esta vez había más gente que durante el juicio. Familiares, periodistas, curiosos atraídos por el caso de alto perfil. Vi a Lidia sentada en las primeras filas. Ella me miró con ojos suplicantes. Patricia fue traída primero para su sentencia. Lucía más pequeña de lo que recordaba, frágil, rota. Cuando el juez le pidió que se pusiera de pie para escuchar si alguien quería hacer declaraciones antes de la sentencia, su abogado se levantó. Su señoría, la familia de la señorita Morales quisiera hacer una declaración. El juez asintió. ¿Quién hablará? Me puse de pie. Patricia me miró con sorpresa y esperanza repentina. Gabriel me tocó el brazo, susurrando «¿Estás seguro?», pero yo ya estaba caminando hacia el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia, juré decir la verdad, y me senté frente al micrófono. La sala estaba en completo silencio. Su señoría, comencé con voz tranquila, vengo aquí hoy no para pedir clemencia para mi hija, sino para hablar sobre justicia y sobre consecuencias. Vi cómo la esperanza se desvanecía del rostro de Patricia. Continué. Patricia cometió crímenes terribles contra mí. Me abandonó, intentó robar mi empresa, conspiró para que yo desapareciera de su vida permanentemente. Esos son hechos innegables. Y merecen consecuencias proporcionales. Hice una pausa, mirándola directamente. Pero también vengo a hablar sobre mi propia responsabilidad en cómo llegamos aquí. Después de la muerte de mi esposa, me refugié en el trabajo. Dejé a Patricia sola en su duelo. No escuché sus llamadas de atención. No vi las señales de que algo estaba mal. Estaba tan obsesionado con construir y mantener mi empresa que olvidé para quién la estaba construyendo. Lidia lloraba silenciosamente en su asiento. Patricia tenía las manos sobre su boca, los ojos muy abiertos. Eso no justifica lo que ella hizo, continué firmemente. Pero explica parte de cómo una buena persona puede perderse tanto. Y aunque nunca podré perdonar sus acciones, sí puedo reconocer que yo contribuí al ambiente que permitió que su resentimiento creciera. Me volví hacia el juez. Su señoría, no pido clemencia. Pido justicia. Justicia real, que no solo castigue sino que también permita redención. Mi hija debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Debe pagar por sus crímenes. Pero también debe tener la oportunidad, algún día, de reconstruir su vida y convertirse en la persona que yo sé que puede ser. Dicho esto, agregué con voz más firme, también quiero que quede claro que lo que ella hizo fue premeditado, calculado y profundamente cruel. La sentencia debe reflejar la gravedad de esos actos. Debe servir como mensaje de que la traición familiar y el fraude no serán tolerados, sin importar las circunstancias. Me puse de pie. Eso es todo lo que tengo que decir, su señoría. La justicia está en sus manos ahora. Regresé a mi asiento. Gabriel me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. No esperaba eso, susurró. Yo tampoco, admití. Pero era lo que necesitaba decir. El juez escuchó declaraciones de otros, incluyendo una de Lidia suplicando por misericordia. Luego se tomó un largo momento antes de hablar. Este caso me ha impactado profundamente, comenzó. Hemos visto el lado más oscuro de la codicia humana,
pero también hemos visto dignidad, fortaleza y, sorprendentemente, sabiduría del señor Morales. Se volvió hacia Patricia. Señorita Morales, sus acciones fueron despreciables. Traicionó la confianza de su padre de la manera más cruel imaginable. Sin embargo, también veo genuino arrepentimiento en usted. Veo a alguien que tomó decisiones terribles pero que no es irredeemable. Hizo una pausa. La sentencia de esta corte es de 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años por buen comportamiento. Además, debe pagar restitución completa de todas las cantidades que intentó defraudar, más daños punitivos. Patricia se desplomó en su silla, llorando. 8 años. Era menos de lo que el fiscal había pedido, pero seguía siendo una eternidad. Ulises recibió 6 años. Víctor Salazar recibió 7, con prohibición permanente de ejercer en cualquier capacidad empresarial. Cuando terminó todo, Patricia me miró una última vez antes de que se la llevaran. No había esperanza en sus ojos, pero tampoco había odio. Solo había un profundo, profundo dolor. Yo asentí levemente. No era perdón. No era reconciliación. Era simplemente reconocimiento. De que ambos habíamos perdido algo precioso. De que ambos llevaríamos cicatrices de esto para siempre. Salí de la corte y esta vez no hablé con los reporteros. Dejé que Gabriel manejara las declaraciones oficiales mientras yo me alejaba, caminando por las calles de la ciudad sin rumbo particular. Terminé en un parque cerca del río. Me senté en una banca y observé el agua fluir. Era casi poético. El agua seguía moviéndose sin importar qué obstáculos encontraba. Se adaptaba, fluía alrededor, continuaba su camino. Tal vez yo necesitaba aprender a hacer lo mismo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Lidia. Ella respondió al primer timbre. Ezequiel. Lidia, sé que estás enojada conmigo, pero necesito pedirte un favor. ¿Qué favor? Visita a Patricia regularmente. Asegúrate de que esté bien. Y cuando esté lista, cuando haya cumplido su tiempo y haya reflexionado realmente sobre lo que hizo, llámame. Hubo un largo silencio. ¿Estás diciendo que podrías perdonarla algún día? No lo sé, respondí honestamente. Pero estoy diciendo que no quiero cerrar esa puerta para siempre. Tal vez en 5 años, en 8 años, en 10 años, podremos tener una conversación. Tal vez nunca podamos ser padre e hija de nuevo. Pero tal vez podamos ser 2 personas que comparten un pasado doloroso y están intentando sanar. Lo haré, prometió Lidia con voz suave. Y Ezequiel, lo que dijiste en la corte hoy fue valiente. Muy valiente. Colgué y me quedé mirando el río hasta que el sol comenzó a ponerse. Luego me levanté y caminé de regreso a mi apartamento. A mi nueva vida. A un futuro incierto pero que era completamente mío. Esa noche, escribí en mi diario algo que nunca pensé que escribiría. Hoy Patricia recibió su sentencia. 8 años. Parte de mí siente alivio. Parte de mí siente dolor. Pero sobre todo, siento paz. No la paz de la felicidad, sino la paz de saber que hice lo correcto. Que busqué justicia sin buscar venganza. Que mantuve mi integridad incluso cuando todo se desmoronaba. Algunas victorias no traen alegría. Traen paz. Y paz ya es bastante. Cerré el diario y miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Tenía 74 años. Mi empresa estaba segura. Mi futuro estaba en mis propias manos. Y aunque había perdido a mi hija, no había perdido mi dignidad ni mi sentido de justicia. Tal vez eso tendría que ser suficiente. Tal vez, con el tiempo, incluso sería más que suficiente.